Buenas tardes. Una vez más les damos la bienvenida, damos gracias a Dios porque podemos compartir una vez más este estudio. Hoy, como ya habíamos anunciado el domingo, vamos a ver el capítulo 9 del Evangelio según el apóstol Juan. Este es uno de mis capítulos favoritos, más que nada por un personaje que aparece aquí, que a mí me agrada mucho su actitud, que creo que es digna de imitar. Así que vamos a iniciar leyendo los primeros versículos de este capítulo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a quedar ahí por un momento y vamos a ir viendo un poco esta parte. A nosotros nos puede parecer inclusive un poco ridícula. La pregunta es: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Cómo él hubiera podido pecar si ni siquiera había nacido? La Biblia dice que él nació, que él era ciego de nacimiento. Pero resulta que ellos tenían algunas creencias sobre el asunto del pecado, y algunos creían que se podía pecar antes de nacer, que la persona ya venía con la carga de pecado aún desde antes de ser engendrado. Imagínense, no es posible. O sea, esto es una cosa que tiene que quedar bien claro para nosotros. Ninguna persona es castigada por un pecado que no ha cometido. La Biblia nos dice que los padres no serán castigados por los pecados de los hijos, y los hijos no serán castigados por el pecado de los padres. Pero me parece interesante la respuesta de Jesús, y es lo que vamos a mirar en este momento. No es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Esto lo podemos interpretar de diferentes maneras, pero yo voy a decirles lo que yo pienso, lo que yo creo que Jesús está diciendo. Lo primero es: ustedes no tienen que estar pensando si el pecado es del padre, o si el pecado es de la madre, o si el pecado es del hijo. Ustedes tienen que estar procurando hacer la obra de Dios. Tienen que mirar las cosas con los ojos de Dios. Jesús no se pone a mirar si pecó uno o si pecó el otro. Es lo que está hablando, y lo que está diciendo es lo importante. Nosotros tenemos que entender que Dios nos tiene en este mundo para que hagamos la obra que Él nos mandó a hacer, y que las cosas que suceden en esta vida, todas deben ser una oportunidad, o debemos tratar de que todas sean una oportunidad para darle gloria a Dios. Si estamos enfermos, nuestra enfermedad debe ser para darle gloria a Dios. Si estamos sanos, nuestra sanidad es para darle gloria a Dios. Si tenemos trabajo, es para darle gloria a Dios, y si no lo tenemos, también es para darle gloria a Dios. Nosotros debemos procurar entender que estamos puestos para darle gloria a Dios en todas las cosas que hacemos. Entonces Jesús les dice a ellos: no estén viendo si el pecado es de este o si el pecado del otro. Aquí lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces les dice: me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto es bastante sencillo. Jesús sabía que pronto llegaría el momento de la crucifixión, y Él dice: mientras estoy vivo, mientras yo tengo fuerza, mientras puedo andar, yo tengo que estar haciendo la obra del Padre. Y lo compara con las horas de trabajo. En la noche Dios ha establecido que nosotros debemos trabajar de día, y de noche debemos descansar. Jesús compara la vida que tenemos con el día, y la noche con la muerte, con el tiempo en que ya no estamos vivos.
Una cosa en que quiero que prestemos atención y quiero aconsejarle: procure esforzarse por hacer la obra de Dios mientras tiene vida, mientras está en sus cabales, mientras puede hablar, mientras puede reír, mientras puede ver. Procure ocupar el mayor tiempo posible en hacer la obra de Dios, en hacer lo que a Dios le agrada. Jesús estaba enfocado en eso y por eso les dice: me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. A nosotros nos es necesario hacer la obra de Dios mientras estamos con vida. Tomemos la decisión de avanzar y de hacer la obra de Dios sin estar mirando los pecados de la gente. Hay un dicho por ahí mundano que en realidad no tiene mucho que ver con esto, pero dice: haz el bien sin mirar a quién. En este tiempo es haz la obra de Dios sin estar mirando a lo que los demás hacen, a lo que dejan de hacer, o si están pecando, si no están pecando. Si están pecando es una oportunidad para glorificar a Dios. Si no están pecando es una oportunidad para glorificar a Dios. Siempre es una oportunidad para darle gloria a Dios. Ahora, dice que después, dicho esto en el versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: vete a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Yo sé que a ustedes, como a mí, los que han leído esto anteriormente y los que quizás lo están oyendo ahora, o lo están leyendo en este momento, no nos hace mucha gracia el asunto de hacer lodo con la saliva y untárselo en los ojos, pero había una creencia en aquel tiempo de que la saliva era curativa. Entonces Jesús no hace nada que fuera extraño en aquel tiempo. Para nosotros lo es, pero para el tiempo de Jesús y la gente con la que él vivía no era algo extraño. Lo que sí era extraño era que él mandara al ciego al Siloé. El Siloé era un estanque en el cual llegaban las aguas desde afuera y entraban a Jerusalén. Y Jesús manda a este ciego al estanque. Yo trato de imaginarme, no sé qué distancia era, pero a el ciego tratando de llegar a ese estanque. Me imagino que él conocía la ruta porque pues era ciego de nacimiento y ya quizás lo había recorrido mucho tiempo, pero aún así no sería fácil ir y lavarse. Ahora lo que sucede es que dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Cómo iba a saber? La última vez que tuvo contacto con Jesús, él estaba ciego. Jesús lo mandó al Siloé, pero Jesús no fue detrás de él, él se fue para otro lado. Así que él no tenía ni idea de dónde estaba aquel que le había abierto los ojos. Pero yo quiero que usted se coloque en esta situación. Si usted es un vecino de él, que lo conoció desde que nació, seguramente usted no tendrá problema en decir: bueno, este sí, yo sé que era ciego porque desde que nació yo lo vi. Pero si usted lo conoció cuando ya tenía cierta edad, cuando ya lo vio mendigando y hasta le dio algunos centavos, y de repente usted ve, lo más seguro que va a pensar: oiga, este no era ciego, nada, me estaba robando. Entonces aquí había una disyuntiva, algunos creían, otros no creían, y él decía: yo era ciego, pero aquí estoy. Jesús me salvó. Ese hombre que llaman Jesús hizo lodo, me mandó al Siloé, y regresé viendo. A mí me gusta mucho el personaje de este ex ciego,
por el carácter de este hombre. Y yo quiero que usted y yo veamos en toda esta conversación, Jesús siempre es el personaje principal, pero yo quiero que usted observe el carácter de este hombre. Es un carácter que nosotros, todos los cristianos, debiéramos imitar. La forma en que él se expresa es una forma en que todos debiéramos imitarla. Y él desde salida dice, Jesús me sanó. ¿Dónde está? No lo sé. Pero yo oí que Jesús vino y me puso lodo en los ojos y me fui y me lavé y estoy viendo. Él estaba clarito. Yo no veo por arte de magia, yo no veo porque siempre fui vidente, sino que veo porque Jesús me sanó. No sé si tengamos tiempo, pero si usted quiere escribir alguna pregunta ahí en el camino, vaya poniéndola y yo voy a tratar de responder antes que terminemos. Dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El problema de los fariseos es el problema de casi todos los sistemas religiosos del mundo, por no decir que todos. Los sistemas religiosos del mundo tratan de mantener el control, a tal punto que las personas, si hacen algo fuera de los parámetros establecidos por el sistema religioso, de una vez son condenadas. Y pasa con todos los sistemas religiosos. Todos los sistemas religiosos tienen leyes, parámetros, reglas, y los que se salen de esa regla no pueden pertenecer a ese sistema religioso. Pero en el caso de los fariseos había algo más. Ellos mantenían el control de la gente con su sistema religioso. Y si alguien rompía el sistema religioso, ellos estaban perdiendo su control, su dominio. Por lo tanto, el día sábado era uno de los componentes más poderosos del sistema religioso judío. Y Jesús, según ellos, lo estaba quebrantando. Pero no lo quebranta. Jesús lo que está haciendo es ilustrando, mostrando cuál es el verdadero sentido del día de reposo. Allá en Éxodo, cuando leemos en el capítulo 20, la Biblia dice que es un día santo para Jehová. Ahora, Jehová querrá o no querrá que hagamos el bien en el día de reposo. Y eso es lo que Jesús le está mostrando a ellos. El día de reposo es bueno ayudar a la gente. En el día de reposo hay dos cosas que son importantes y que son buenas, que no solamente se pueden, sino que se deben hacer. La primera es la obra de Dios. Por eso es que los sacerdotes en el día de reposo trabajaban. Y la segunda es hacer el bien a las personas. Son las dos cosas que son permitidas en el día de reposo. Pero los judíos estaban enfocados en el día y no en aquel que creó en el día, no en el principio o el valor de el día creado o por qué fue creado. No les interesaba a ellos les interesaba que la gente siguiera sus reglas. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los mismos fariseos entre ellos estaban discutiendo porque unos decían que esas señales no las podía hacer cualquiera. Ellos mismos, que eran los más santos, no podían hacer esas señales. Pero Jesús las estaba haciendo. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Claro, él había recibido la sanidad. Era un hombre que estaba agradecido con Jesús por lo que había hecho. Y a él no le importaba, y aquí es donde yo digo que nosotros tenemos que aprender de él. A él no le importaba lo que dijeran los religiosos ni ninguna otra persona. Él estaba bien clarito que quien le había dado la vista era Jesús, y los demás podían decir lo que sea de él, pero para él Jesús era un profeta.
Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego, ¿ven? Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Miren la malicia, es que ustedes dicen que nació ciego, pero ¿cómo es que está viendo ahora? Si ustedes dicen que nació ciego, entonces ¿cómo es que ven? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La diferencia entre los padres y el hombre que había sido ciego, en cuanto al carácter, a los padres les preocupaba que los echaran de la sinagoga, que los excluyeran de la religión, que les dijeran, ya ustedes no son parte de Dios, no tienen nada de Dios, porque ustedes están excomulgados, como dirían, por la religión. Ellos estaban preocupados de que ellos lo sacaran, porque para la gente religiosa, Dios está representado en su religión. Quiero que me escuche bien. Para la gente religiosa, Dios es su religión. Cuando ellos piensan que cuando son sacados de su religión, pierden su comunión con Dios. Y no hay nada más alejado de la verdad. En realidad, la persona que piensa así no tiene ninguna comunión con Dios. Porque Dios es más que la religión. Dios es Dios. Y nosotros, en el caso, por ejemplo, nosotros cuadrangulares, los que me oyen y los que, bueno, están claros como yo estoy claro, nosotros somos parte de un grupo llamado Iglesia Cuadrangular, pero lo somos porque Dios nos dice que nos congreguemos y nosotros nos congregamos allí. Pero no es la Iglesia Cuadrangular el fin mismo de nuestra fe. Ahora quiero contestar una pregunta. Preguntaron que si era por la misericordia de Dios o por la fe del joven. Bueno, el joven ni siquiera sabía que le iban a sanar, así que no pudo haber sido por su fe. Pero Jesús dice que era para que las obras de Dios se manifiesten. Claro, está la misericordia de Dios para con el muchacho, pero también el propósito mayor es siempre que el nombre de Dios sea glorificado, que la gloria de Dios se manifieste, que Jesucristo sea reconocido como Dios, como el Mesías. Entonces, Él sana a Dios, al muchacho, al joven, o Señor, con la idea, con el propósito primero de sanarlo por su misericordia, y segundo, para que la gloria de Dios se manifieste a través de la obra que hizo. Sigamos, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Esa expresión significa di la verdad. Da gloria a Dios es di la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y este es mi pasaje favorito en todo este relato. Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Este hombre era osado. Era osado. Ya yo se los dije. Él me echó, ya ustedes saben, yo les conté el relato, que le gustó la cosa, que quieren hacerse discípulos de él. El hombre era valiente, era osado. Pero más que osado, era un hombre agradecido.
Mire, yo le voy a decir algo. A veces nosotros permitimos que gente hable mal de Dios. A veces nosotros permitimos y nos quedamos callados cuando hay gente que está hablando cosas que nosotros sabemos que no agradan a Dios, que no son buenas. Y nosotros debiéramos tener un carácter como el de esta persona, poder decirle a la gente, ¿sabes qué? No estés hablando mal de mi Dios. Sin exaltarnos, sin gritar, sin pelear, no estés hablando mal de mi Dios. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Puede ser que tú no lo conozcas, pero yo sé que mi Dios es grande, yo sé que mi Dios es bueno. Y yo sé que aún tú fuiste creado por Él. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Saben, nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, debiéramos poder decir esto. Todas aquellas personas que no han recibido a Cristo son ciegos. Todas las personas que no tienen fe son gente ciega. Son gente que tienen miedo. El cristiano, el que realmente ha entregado su vida a Dios, no tiene miedo. Porque sabe que Dios tiene el control. Una cosa sé, que antes yo tenía miedo porque no sabía, porque no entendía, porque era ciego. Pero ahora yo veo a Dios, veo su poder, veo su majestad, veo su señorío y ya no tengo miedo. Yo no sé si este hombre en algún momento tuvo miedo de que lo echaran de la sinagoga, pero seguramente nunca lo dejaron entrar porque era ciego y la religión judía era muy cruel con la gente que tenía defectos. Pero ahora él valientemente defiende agradecido a Jesús. Y aquí viene la reacción de la religión. Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Dice que le injuriaron. Cuando la gente no tiene respuesta, cuando la gente no sabe cómo responder a algo y se ve acorralado, entonces actúa con enojo, con ira. Porque es que no sabían qué decirle. Entonces le salen con esto de que ellos saben que Dios ha hablado por Moisés. Y no saben de dónde sea. Y este hombre, de nuevo, a mí le digo, me gusta mucho la actitud de este hombre, respondió, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Entonces, ante toda la evidencia, ellos se quedaron sin palabras, se quedaron sin cómo responderle a este hombre que estaba tan seguro de lo que le había sucedido. Y él sigue hablando y le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y como ellos, como les dije, no tuvieron palabra para responder, dicen, él sigue diciéndole, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Y cómo respondieron ellos? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. No tenían argumentos. El testimonio vivo del poder de Jesús y de quién era Jesús estaba frente a ellos y les estaba hablando. No es como cuando encuentran una pistola en la escena del crimen, no es como cuando encuentran huellas digitales en la escena del crimen. No, este era un hombre que estaba vivo, que había sido ciego y ahora veía, y él estaba testificando personalmente. No tenían cómo responder a eso, así que le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Una de las discusiones más históricas y que algunas sectas religiosas no quieren aceptar es si Jesús es Dios o Jesús no es Dios. Y aquí simplemente se demuestra. En la Biblia, los únicos o el único que recibe adoración es Dios. Usted puede ver en el libro de Daniel y luego puede ver en el libro de Apocalipsis, tanto Daniel como Juan se inclinan para adorar a un ángel y el ángel lo detiene y le dice, no, no hagas eso porque yo soy consiervo junto contigo. Adora solamente a Dios. Solo a Dios, solo Dios merece adoración. Y Jesús no le dice aquí, no, no me adores. No, Jesús recibe la adoración porque Él es Dios. Dijo Jesús, para juicio he venido. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Los que no ven son aquellos, y los que no ven y verán, son aquellos que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús, que no lo han recibido como Señor y Salvador de su vida, pero tienen un corazón humilde para aceptar la enseñanza cuando se les da y recibir a Cristo. Sus ojos son abiertos y pueden ver y darse cuenta de su pecado y de su maldad, arrepentirse de ello y volverse a Jesús. Los que ven, como dice Jesús, y los que ven sean cegados. Los que ven son sobre todo los religiosos, sacerdotes, pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros religiosos que dicen conocer a Jesús, que dicen conocer a Dios, que dicen conocer la verdad, pero en realidad no es así, sino que lo que conocen es una religión y viven de manera religiosa. Esos van a ser cegados porque cuando les ilumina la verdad de Cristo, lo que hacen es rechazarla. Y entonces es peor para ellos. Hermano, hermana, amiga, amigo, abra los ojos. Esta palabra que Dios nos ha dejado a nosotros, la Biblia, es para que creamos. Aquí tenemos solamente un ejemplo de lo que Jesús hizo, de lo que Dios puede hacer. Él abrió la vista del ciego por 3 razones. La primera, como preguntaban hace un rato, por misericordia. La segunda es para manifestar la gloria de Dios. Y la tercera, para mostrarnos a nosotros que sin Él todos somos ciegos. Que Él es la luz que nosotros necesitamos para poder ver y llegar a Dios. Sin Él, usted y yo somos ciegos. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué le parece? Tenemos que tener cuidado. Algunos tienen la tendencia que después quieren rechazar la fe y no quieren la responsabilidad, pero eso es peor todavía. No tenemos que rechazar la responsabilidad, sino al contrario, buscar en Dios la responsabilidad, la fortaleza para hacer lo que a Él le agrada y vivir como a Él le agrada. El pecado de estos hombres es porque ellos eran religiosos. Y ellos creían que veían, y de hecho ellos debían ver para enseñar al pueblo. Pero en realidad su religiosidad no les permitía ver y entender qué es lo que realmente Dios está pidiendo de ellos y que ellos debieran hacer.
que no nos pase a nosotros, que no le pase a usted. Dios quiere, dice la Biblia, es la voluntad de Él que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos. Tome la decisión de no ser un religioso más. Tome la decisión, si todavía no ha aceptado a Cristo, de aceptar a Cristo y vivir para Él. Deje que la luz de Cristo alumbre su corazón y usted pueda comprender y vivir la vida que Dios quiere que usted viva y que yo viva y que todos vivamos, para que llegado el momento podamos estar en su presencia. Damos gracias al Señor por este capítulo 10, capítulo 9. La próxima semana vamos a entrar al capítulo 10, pero vamos a empezar del versículo 40 del capítulo 9, porque es importante para entender todo lo que dice el capítulo 10. Así que si usted quiere, puede de esta semana leer el capítulo 10 y así podemos ir viéndolo y quizás tenga ya preguntas para interactuar mientras vamos hablando. Así que bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar y quiero animar, si usted está escuchando esto, si lo escuchó en el momento en que lo transmitimos o lo está escuchando en un tiempo después, a que usted le abra su corazón a Cristo y acepte a Cristo como Señor de su vida y decida empezar a vivir para Él. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a ver la luz que hay en ti. Padre, oramos, Señor, porque en este tiempo es necesario que tú obres, Señor, en las familias de esta tierra y en especial en las familias de Willes, Señor. Que tú traigas sanidad, Señor, que los hombres de Willes, sobre todo los hombres de Willes, Señor, entiendan, abran su corazón, dejen el licor, dejen, Señor, todos los vicios y se vuelvan a ti, Padre Santo. Y que también así ocurra con las mujeres y con todas las familias, Dios. Que los hogares de Willes, Señor, sean sanados, así como los hogares de Panamá y de todas las naciones del mundo. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, trae sanidad, Padre. Te pedimos también por Narciso, porque sea sano del COVID, Señor, y que sea salvo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y que pronto pueda salir de ese lugar donde está para que pueda estar con su familia. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de los que has sintonizado, y glorifícate, Señor, en aquellos que puedan ver este mensaje a través del tiempo. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, si está con nosotros.